¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Local. Esta noche nuestros invitados son referentes de la actividad económica local. ¿Cuál es el título del día? Que vamos a tratar con ellos luego de los siguientes auspicios. Fabián, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches a los televidentes. Y hoy, como decías vos, la actividad económica en la ciudad de Río Cuarto y la región, y para ello hemos invitado a Tilio Lunardi, quien es el presidente de la Cámara de la Construcción, a Pablo Dama, el presidente de la Cámara Mercantil e Informes Comerciales, y Gustavo Perlo, quien es presidente de la Asociación Civil de Residentes del Parque Industrial. Muy buenas noches y muchas gracias por llegar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de tema referente al Parque Industrial. Gustavo, según algunas últimas noticias, por ahí hay tierras no productivas que se están recuperando. ¿Puede ser? Sí, bueno, nosotros cuando iniciamos el tema de la Asociación del Parque hace aproximadamente 1 año y medio, uno de nuestros objetivos fue hacer un relevamiento de las tierras que se estaban utilizando y las cuales estaban semi-ocupadas. Así que ese informe que hicimos lo pusimos a disposición del municipio para que, bueno, tratar de lograr la mayor actividad posible dentro del predio industrial. Uh-huh. En cuanto a comercio, Pablo, ha habido un acomodamiento en el tema morosidad, la solicitud de créditos, ha habido algunas... Sí, se mantiene más o menos estable dentro de lo que nosotros vemos desde nuestra Cámara, que ofrece informes comerciales, que por ahí, para que la gente lo sepa, la Cámara e Informes Comerciales funciona como un veraz local y regional. Es decir, para aquellos comerciantes que hacen ventas en cuenta corriente, hay una base muy grande de personas de la ciudad y la zona, y se piden informes para ver en qué situación se encuentra, si debe o no en otro comercio. Es un sistema muy usado, y las estadísticas que arroja, digamos que dentro del último año se mantiene más o menos estable. No se ha incrementado fuertemente la morosidad. Lo que, si bien es una parte de la realidad, por lo menos indica que, bueno, justamente eso, que se mantiene de manera estable, que no ha crecido considerablemente. Y la actividad comercial, ¿cómo están las ventas? ¿Había algún indicador? Escuché por ahí que el indicador de morosidad implicaba de alguna manera también de que había un relajamiento en las ventas. Exactamente, inciden muchos factores, y como te digo, en este caso la estadística, digamos que se refiere a una muestra más chica, ¿no? Así, si hacemos extensivo el análisis a las tarjetas de crédito, digamos que también ofrecen crédito, por ahí tienen otro nivel de morosidad que puede diferir del nuestro. Si vos me preguntás por las ventas, en lo que ha sido el primer semestre del año, digamos que la impresión de una temporada que está terminando es que ha sido un año difícil como todos, y digamos que se ha llegado casi con lo justo. Es decir, si bien no ha sido un año demasiado malo, digamos que tampoco ha sido floreciente. Si me preguntás por el segundo semestre del año, la expectativa, por lo menos la intención de la gente, según las encuestas de los comerciantes, digamos que ven el futuro inmediato un poquito más promisorio, como un poquito más auspicioso. Atilio, en el caso de la construcción, ¿qué análisis se puede hacer de este primer semestre, que seguramente va a haber algún arrastre de años anteriores? Bueno, en la construcción implica varios sectores, ¿no es cierto? Podemos hablar de la vivienda individual, digamos, que en este último tiempo ha tenido una actividad buena, si se quiere, porque los créditos Procrear y demás han generado que haya habido movimiento en todo ese sector, incluso que ha hecho que por ahí los corralones de venta de materiales hayan tenido una buena venta. Si uno se refiere a lo que es la obra asociadas, las construcciones asociadas a actividades productivas, es decir, a la industria, al comercio y demás, eso
yo hace ya más de 2 años que se viene notando una merma y se ha disminuido bastante en esa parte. Yo calculo que puede llegar a casi un 50% ese tipo de obras. Si referimos a lo que es la parte de edificios en los cuales hay viviendas colectivas, de obras de más envergadura, se ha notado a partir de mediados del año pasado una retracción en las ventas importante, que, bueno, por efecto a lo mejor del valor del dólar, que fue perdiendo, digamos, se quedó estancado en cierta manera frente a las pretensiones que se iban a aumentar y demás, se generó que hubiese una disminución en las ventas. Y con lo que es este año, que la cosecha no ha tenido el precio que se esperaba, también ha generado que no haya un nivel de ventas de acuerdo a la oferta que hay. Entonces ha hecho caer los precios, o mejor dicho, ha hecho que no se aplicaran los aumentos que hemos tenido en la construcción. Desde enero hasta la fecha ya llevamos, debido principalmente al aumento de mano de obra, del orden del 20%. Entonces casi ese aumento no se ha podido transferir a los precios, lo que ha generado una baja muy fuerte en la rentabilidad, ¿cierto? ¿Y la expectativa, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral y que se viene con este arrastre? Y la expectativa es que esto, hasta que no haya definiciones ciertas en la política, que no creo que se vaya a mover demasiado. Hay algunas ventas puntuales, ¿no es cierto? No es que se ha paralizado todo, pero sí ha disminuido fuertemente. Entonces, hace que cada persona que tiene que seguir con su edificio, por ahí, bueno, acepta un menor precio con tal de mantenerse. En general hay problemas en aquellos edificios que se han comenzado, son los del tipo pozo, y que hay que ir agregando la cuotita de... Y sí, hay muchos sistemas de cómo invertir. Hay algunos que son proporcionales al aumento, y bueno, eso ya hace una cuota que lo tienen que ir manejando. Que también, si alguno cae, también trae sus complicaciones. En general, las empresas trabajan con un sistema distinto, que es una preventa o venta directamente, y bueno, la empresa tiene algún respaldo que lo va manejando y va manteniendo un ritmo de trabajo parejo, ¿no es cierto? O sea que podemos decir que la merma de venta es más a lo especulativo más que a lo crítico, digamos. Y sí, normalmente cuando hay alguien que está haciendo un edificio y es la única actividad, si depende únicamente de eso, es como que se le hace mucho más difícil tener continuidad. Claro, claro. ¿Y este panorama de incertidumbre afecta también a la industria? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que estamos emplazados en una zona en donde la actividad primaria y del productor tiene impacto en todos los sectores de desarrollo económico de la ciudad. Es innato de nuestra región esto, digamos. Así que las mayores inversiones en materia industrial que se están haciendo en la región responden a actividades agroindustriales. Entonces, al haber bajado, digamos, la actividad del agro, por así decirlo, las divisas excedentes del agro, es uno de los sectores que también sienten la falta de inversión. No obstante, estamos bastante, digamos, satisfechos por el nivel de inversiones que está recibiendo el sector agroindustrial, porque a pesar de la baja rentabilidad que se ha dado en el agro en los últimos años, se siguen viendo nuevos emprendimientos y empresas que tienen ideas de seguir ampliando. Ahora, esto de desarrollar el parque industrial, un anhelo siempre de los riocuartenses, ¿no es cierto? ¿Tiene problemas al momento de crecer la industria por problemas de infraestructura? No solamente en el parque, ¿no es cierto?, sino en general, en las zonas industriales, también en Río Cuarto. Sí, sin lugar a duda que tema gas, por ejemplo, empieza, ¿no?, a ser un condicionante. Había una situación antes de la crisis del 2002-2003 en donde había quedado mucha capacidad ociosa dentro del parque industrial, había quedado capacidad de energía eléctrica ociosa y muchos lotes también y terrenos, y todo eso se fue ocupando en estos últimos años y hoy se llegó a un punto en donde se ha saturado la infraestructura existente en el lugar. Entonces, para poder proyectar el crecimiento y la inercia que traen algunas empresas y otras nuevas que están buscando instalarse, hay que pensar en hacer inversiones de infraestructura de manera contundente dentro del parque industrial.
¿Una tiene que ver con la de energía eléctrica? Sí, sí, obviamente. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de energía eléctrica, hablamos de obras viales que hay que hacer. ¿Por parte de la empresa? O sea, ¿está el o sea, flujo disponible por parte el parque de industrial los es un parque proveedores? industrial público. Es decir, No, pero digo, la infraestructura necesaria para desarrollar una empresa, desde la oferta del proveedor de gas, de electricidad, bueno, ¿está disponible hoy las empresas que brindan servicios no están, digamos, obligadas a generar, digamos, infraestructura para aumentar el servicio. Entonces acá hay un hueco que siempre se genera, que entre los privados y el Estado tienen que buscar la forma de articular la manera de generar la infraestructura para cedérsela a la empresa que presta el servicio, y que esta empresa después pueda dar el servicio que se necesita con mayor volumen. En el caso de la construcción, Atilio, creo que también es problemático el tema de la infraestructura necesaria para el desarrollo de... Sí, ya hace bastante tiempo, ya varios años, en que hay deficiencias en lo que hace a la provisión de energía eléctrica y de gas, ¿cierto? Que es lo que más se nota, porque son empresas que no dependen de la órbita municipal y demás, pero también respecto a lo que es obras sanitarias, también hay deficiencias que, bueno, hay hace, creo que en el 2006 se generó un impuesto que fue lo que se llama el FOMIF, Obras para Infraestructura Básica de la EMOS, en las cuales ya en ese momento se generó un aporte de las construcciones para que pudieran ampliarse el sistema de abastecimiento y de afluentes cloacales. Respecto a lo que es energía eléctrica, normalmente, como son grandes las demandas que genera un edificio, muy difícilmente tenga la posibilidad de hacerlo sin hacer obras, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, PEC, para poder suministrarle la energía necesaria, generalmente o tiene líneas que la tienen que estar abasteciendo, o incluso hasta estaciones transformadoras para poder brindar el servicio, que muchas veces se puede llegar a juntar 2 o 3 edificios y distribuir los costos, pero son inversiones que muchas veces superan el $1.000.000, ¿no? Para eso, así que son fuertes. O sea, que impacta directamente en los costos de ustedes, en los costos que directamente uno tiene que transferirlo a los departamentos. Y a veces como el tema de gas ni siquiera con un costo, porque creo que no hay disponibilidad. Todavía no hemos tenido, digamos, rechazos. O sea, hasta ahora todo lo que se ha presentado te dan la factibilidad, que están sujetas también a obras. El problema que muchas veces hay es que para ejecutar esas obras se requiere una serie de pasos que se llevan largamente los 2 años, y hay veces más. Entonces, cuando uno empieza el edificio, tiene que empezar con los trámites, y a lo mejor terminó el edificio y todavía no están terminados. Entonces, por ahí puede pasar que algún edificio quede con un suministro provisorio, algo alternativo, y bueno. Ya le vamos a consultar a Tilio sobre qué tipo de obras le exigen, pero ahora vamos a marcar la pausa. Ya regresamos, la primera pausa. Bueno, regresamos de la pausa. Lunardi le hacía una consulta antes de ir al corte sobre qué tipo de obras de infraestructura, fundamentalmente para lograr que le autoricen a un edificio contar con el servicio de gas natural. Bueno, la factibilidad que da Ecogas está sujeta principalmente a una obra de refuerzo en el sistema troncal, que es en la que normalmente tienen que integrarla varios edificios. Entonces, por eso hay veces esa obra es la que más se demora, porque, digamos, aparte del tiempo que demora la factibilidad, la designación de qué obra es, después hay que hacerse un grupo de varios edificios, que pueden llegar hasta entre 15 o 20, que se pongan de acuerdo, contraten una empresa para que haga la obra esa de refuerzo,
y después que esté hecha que se la habiliten. O sea, por eso es el trámite bastante largo. Pero a su vez puede que algún edificio no tenga una línea, una red suficiente de abastecimiento frente al edificio y requiera un refuerzo de una línea desde una zona cercana, que normalmente puede ser 200, 300 metros, que abastece a ese edificio. O sea que normalmente son 2 obras ahora. ¿Y la inversión en cuánto? Porque $1 millón o más de $1 millón para obras eléctricas y de gas. Claro, y bueno, depende también normalmente están asociadas a la cantidad de departamentos, porque eso va un poco en función del consumo, pero puede estar en el orden de los $10.000 por edificio. Por departamento. Por departamento. Claro, estamos hablando de una cifra importante por edificio. Sí, es importante, bueno, sí. O sea que un edificio de 50 departamentos, estamos hablando de $500.000, ¿no es cierto? ¿La actividad comercial, esta situación de incertidumbre también impacta o es menor medida? Mientras hay algunos planes, es decir, como hay hoy en día, planes de comercialización. Sí, yo escuchando acá a Atilio y a Gustavo, evidentemente que yo pensaba, y es definitivamente cierto, que toda la actividad, cuando hay merma en alguna otra actividad primaria, llámese industrial, o de la industria de construcción, del agro, impacta directamente en el comercio. Bien sabido es que Río Cuarto, que digamos que nace de alguna forma como ciudad comercial y que ahora se está extendiendo, y me parece maravilloso que se terminen de juntar las 3 patas entre comercio, industria y servicio. Y siempre se nutrió de la zona y de la agroindustria y del agro, ¿no es cierto?, como industria primaria. Entonces, mal estaría pensar que si ellos están mal, nosotros vamos a estar bien. La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador de los más importantes, entonces, sin duda es que yo creo que siempre en esto vamos todos de la mano, ¿no es cierto? Ahora, Pablo, el tema de las ventas que no hayan caído, ¿ustedes lo asocian con los programas estos del gobierno nacional en cuanto a los subsidios, las asignaciones, los planes de la tarjeta de crédito? Porque si creo que hay algo que puede caracterizar a este gobierno es el fomento del consumo, ¿no? Sin lugar a dudas que sí han tenido que fomentar intensivamente el consumo, porque si no, no lo hay. Yo discuto hasta qué manera, hasta qué punto es genuino, ¿no es cierto? Porque esto es una idea que, bueno, personal, un país se impulsa con producción. Pero bueno, de todas maneras, bienvenidos sean, no digo que no. En el comercio ha tenido un impacto bastante importante estos planes para ventas en 12 pagos, bueno, de los que vemos normalmente, pero trae aparejado, y esto es importante decirlo, para el comerciante un costo sumamente importante. Es decir, si bien logramos no aumentar las ventas, sino de alguna forma mantenerlas, lo que se va bajando es el techo, es decir, vendemos lo mismo pero con menos rentabilidad. Eso es palpable, porque los costos fijos siguen subiendo, los alquileres siguen subiendo, la presión impositiva que recibe el sector en particular es sumamente importante, con impuestos sumamente regresivos, y además de eso que al realizar las ventas con, digamos en este caso con tarjeta de crédito, que hoy el comerciante de Río Cuarto vende aproximadamente el 50 al 60% de sus ventas con tarjetas. Y hoy el público es un público que elige descuentos, elige ofertas, y el comercio está permanentemente haciendo promociones para atraer público, ¿verdad? Sumado eso con las ventas con tarjeta en largo plazo, que si bien tienen un costo económico para el comerciante en cuanto a retenciones por servicios financieros, el impacto total es muy grande. Claramente una venta hecha en 12 pagos con el plan ahora 12 implica para el comerciante monotributista de hoy entre el 20 y el 22% de rescisión, digamos, de rentabilidad directa. Entonces, es un costo sumamente importante. Eso en el rubro textil. Estamos hablando dentro del rubro, sí. Lo tuyo es textil. Lo mío es textil, la cámara nuclea. Está bien, pero en la actividad textil impacta más o menos eso. Textil, calzado, perfumería, sí. digamos,
en esos rubros, que somos los que Pero ha sido una herramienta que ha permitido, que lo ha aceptado el comercio para poder vender también. Desde luego que sí, y bienvenido sea. Pero sí es cierto también la otra parte, digamos, el impacto que tiene. Por eso se hace por ahí muy difícil permanecer en el comercio y permanecer en el tiempo, que es lo que uno quiere sostener como actividad, digamos, medio de vida. Sí, porque hay una importante rotación de comercio en el centro de la ciudad, hay muchos que cierran, que abren otras casas, con otras caras, pero el tiempo es... el tiempo es el que determina. Claro, y no son muchos los que subsisten. Sí, desde hace mucho tiempo hay una estadística que dice que las pymes o las empresas de 1 a 10 empleados, o sea, menor que las pymes, digamos, los emprendimientos pequeños, creo que el 5% llega a los 10 años de vida. Claro. En general. La mortalidad empresaria. La mortalidad empresaria, exactamente. Y sumado esto en las situaciones de que se vive hoy, que se hace más difícil permanecer, bueno, es una realidad palpable, ¿no? Gustavo, el caso de los industriales debe ser un año por demás atípico en cuanto a que en las elecciones los candidatos fundamentalmente hicieron referencia, inclusive el gobernador electo, el partido que fue electo, y también en las presidenciales, de potenciar la actividad industrial, de dar el valor a la producción local. Sí, la verdad que nosotros celebramos que en todos los espacios políticos haya estado la... Celebran cada 4 años. Celebramos que todos los espacios... Bueno, lo dijiste vos. Me hago caso. Bueno, celebramos que todos los espacios políticos estén ponderando la industria como una actividad de ciclo largo, una actividad que lleva mucho tiempo impulsarla, desarrollarla, llevarla a los ritmos que hoy la ciudad y la sociedad necesita, y obviamente que necesita de la continuidad de los planes de gobierno, los esquemas de gestión de distintas fases políticas, para darle un resguardo, un rumbo, digamos, o una visión al industrial de que sigue invirtiendo, que es lo que mejor y lo que más quiere hacer, digamos, seguir invirtiendo en su empresa. Sobre todo estamos hablando del empresario mediano, o industrial mediano y pequeño, que no se lleva la plata al exterior, que no tiene cuentas en el exterior, que lo único que quiere es sostener el empleo que ha generado y todo lo que ha invertido en esa gente, porque hoy cuando uno inicia con un ciclo industrial está también generando una fase de capacitación muy fuerte, porque digamos, lamentablemente la educación técnica, que es la que la industria se nutre por características genuinas, hoy se nos ha visto disminuida un poco en calidad, y bueno, dentro de la empresa hay que formar también como departamentos o áreas de capacitación o introducción de los jóvenes a las industrias para todo lo que es generación de oficio y aprendizaje, y todo eso lleva mucho tiempo en desarrollarlo y en poner, digamos, a la nueva camada de gente al servicio de la empresa y que logre el rendimiento que la empresa necesita y espera de las personas. Entonces, toda esa inversión son ciclos largos, que cuando en épocas de coyunturas como las que tenemos en este momento hay que desprenderse de personal, toda esa inversión se pierde. Entonces, la industria tiene eso, hasta que no se termina de desgastar en todos los frentes, no va a despedir gente, un poco así. El ciclo de vida de la industria es mucho mayor que el del comercio, ¿no es cierto? Sí, es por las características de complejidad que tiene cada actividad. Yo diría, la industria abarca el comercio también, porque el industrial que no sabe comercializar sus productos no subsiste mucho tiempo. Entonces es como que dentro de la industria también tenemos que aprender a hacer bien los deberes como comerciantes, porque si no podemos vender bien nuestros productos y nuestra rentabilidad baja o cae o desaparece. Entonces como que no hay una separación tan clara. Y todas estas actividades que vos tocabas el tema de inversión, creo que es algo transversal a toda la actividad, comercio, construcción, industria, hoy aquí presente. ¿Tienen un grado de financiamiento alcanzable, accesible y crédito en cada una de sus actividades? En la nuestra no. No. En absoluto. Una de las necesidades del comerciante es poder obtener créditos para capital de trabajo, sobre todo en épocas como las de hoy, en que en algún momento se había cortado los plazos con los proveedores. Imagínate que armar una temporada para el comerciante implica una inversión sumamente importante,
y aquel que no tiene crédito con sus proveedores o en algún momento que se había cortado totalmente, no tenía cómo generar la oferta porque tenía que ir a comprar todo de contado y no se logra. Entonces eso es algo que está faltando al comercio, digamos, que haya un crédito de verdad, que sea un crédito accesible. El comerciante no necesita para capital de trabajo 3 años para devolverlo, pues estamos hablando de un ciclo corto. Es lo que sustituir, digamos, lo que ustedes hacen con las liquidaciones, ¿o no? No sé si ¿Cómo se financian hoy? Bueno, a ver, hoy aquel comerciante que está hace varios años, que tiene proveedores de muchos años, entonces por ahí tiene una puerta abierta, tiene financiamiento. Estamos hablando de medianos plazos, ya no sé si también podemos hablar de largo dependiendo de la edad del comercio, pero eso se logra, digamos, con el tiempo, con trayectoria, con comportamiento, y se logra, pero por ahí no todos pueden lograrlo. Acceder digamos, al mercado como comerciante se hace más difícil por eso. Entonces, si hubiera, digamos, una financiación no demasiado corta, afectada por la temporalidad, estamos hablando de entre 6 meses y 1 año, por ahí sería más fácil, digamos, avanzar en esto, ¿no? O sea, no es accesible ni con buenos avales, digamos, porque a veces la volatilidad de la actividad hace que hoy está, mañana desaparezca. Es muy caro, sigue siendo caro a pesar del proceso inflacionario, no nos conviene tomar créditos. Porque imagínate que le agregamos otro costo más, entonces es complicado. ¿A ti en el caso del sector de la construcción? Bueno, nosotros hemos tenido la financiación que viene por los mismos clientes. Lo que sí, en los últimos años hemos tenido posibilidad de hacer renovación de equipos, ¿cierto? Sí, ha habido créditos relativamente blandos en los cuales uno puede cambiar de equipo y bueno, que no han sido relativamente de fácil acceso. Respecto a lo que es para poder generar más obra, no se puede sacar crédito porque no compensa la diferencia, digamos, entre lo que hay que pagar y lo que el retorno que tiene. Son muy altos, digamos, los valores que hay que manejar, los importes, y las rentabilidades son bastante acotadas, bastante bajas, si se quiere, para los volúmenes que se manejan. Entonces, el crédito en ese sentido no se puede tomar. O sea, la única manera es que lo tome directamente el que va, el consumidor final, y que lo traspase a nosotros, pero ya a su riesgo, ¿no es cierto? Pero si no, de otra manera no se puede. Claro, es como un servicio directo. Claro, es decir, como normalmente un crédito hipotecario, bueno, lo toma el consumidor y bueno, uno puede transferirlo al constructor, pero no de otra manera, ¿no? Ya vamos a ver cómo es la situación en la industria. Ahora vamos a marcar una nueva pausa, ya regresemos. Regresamos de la pausa y había quedado pendiente que Gustavo Perlo hiciera su apreciación sobre si hay crédito para los diferentes sectores. En el caso de la industria, ¿cómo es? Sí, bueno, en el caso de la industria hay muchos planes de financiación con tasas realmente muy competitivas por parte de los programas nacionales. O sea, el Ministerio de Industria, a través de distintos tipos de planes, ha generado todo un abanico de opciones para distintos sectores empresariales, en donde se puede poner a disposición del industrial planes de financiación de mediano o largo plazo con muy buenas tasas. Ahora, obviamente que para reunir los requisitos para aplicar a esos planes, el empresario se tiene que poner a trabajar administrativamente bien, tiene que presentar una serie de documentación que tiene que estar bien lograda, y el punto también más crítico de toda esa gestión es lograr reunir la garantía necesaria que se exige en el estudio de riesgo crediticio, que es el que realiza el banco en última instancia. Generalmente existen algunos elementos que son herramientas para lograr superar estas instancias de evaluación de riesgo, que son las sociedades de garantías recíprocas. A través de una sociedad de garantía recíproca, la industria logra que los avales que son necesarios para acceder a un crédito bajen considerablemente. Si bien tienen que pagar una comisión por gestión a estas sociedades de garantías recíprocas,
pero hace que sea accesible un crédito ya competitivo por naturaleza por el programa que está aplicando. Se le suman algunos puntitos por utilizar una sociedad de garantía recíproca, y ahí se logra acceder al... Se disuelve la barrera de la garantía. Exactamente, se baja un poco, se baja un poco. En el caso de decir que hablábamos sobre la tarjeta de crédito, Pablo, hay otro elemento que hoy, bueno, es también imprescindible de que se maneja en el consumo, que es la tarjeta de débito. Había una exigencia por parte de la AFIP, creo que de obligar a cualquier establecimiento a recibir tarjeta de débito. ¿Es factible eso? No es factible, y de hecho se está aplicando a rajatabla, bueno, hay muchas quejas al respecto. Es Sí. como, porque yo creo que de alguna forma atenta contra la libertad digamos, del empresario de vender de tal o cual o determinada manera. Es decir, y exigen a todos los comercios que tengan el postnet que se usa para tarjetas de crédito y para tarjetas de débito. Más allá de podemos discutir o no si puedo tener más oportunidad de ventas con tarjeta de crédito, supongo que sí, pero yo tengo la libertad de elegir cómo quiero vender también. Nos parece el comercio está bastante enojado en general con estas disposiciones porque además lo alquilan, es decir, es siempre un costo más que el comerciante a veces no está dispuesto a pagar. Pero no hay muchos comercios, ¿no? La mayoría no tiene ya el sistema de postnet. Sí, el que no lo tenía lo va a tener que tener compulsivamente porque AFIP controla y hace actas y cobra multas, ¿no? Que son bastante importantes. Atilio, usted decía referencia de hace ya un tiempo que viene en decadencia la actividad, pero hay 90 edificios que se están construyendo en la ciudad. Una cifra importante. Sí. Lo que pasa es que nuestra actividad es también a largo plazo. Es decir, normalmente, desde que uno inicia un proyecto hasta que lo termina, no pasa menos de 4 años. O sea, uno tiene que definir un terreno, si lo compra, lo canjea, o bueno, lo que sea. Después hay que hacer el proyecto ejecutivo y el proyecto de inversión. Y bueno, recién ahí empezar la obra. Y una obra de un edificio de más de 50 departamentos tarda seguramente 3 años. Entonces, por eso es a largo plazo. Lo que se está haciendo ahora es que se empezó hace 2, 3 años y algunos bastante más. Entonces, no es que se pueda parar y dejar eso en suspenso, ¿no es cierto? Es decir, viene con un ritmo, incluso muchas veces, digamos, las ventas se hacen durante la construcción, o sea, que hay muchos edificios que a lo mejor están totalmente vendidos. O sea, tienen que seguir pagándose las cuotas. Entonces, eso se mantiene. Pero, por ejemplo, ya se ha notado en lo que marcó la municipalidad que este año ha bajado un 30% los metros cuadrados registrados para iniciarse. Claro, Entonces, sí. eso marca que en este año y el año que viene vamos a tener un descenso de ese porcentaje. Hay un dato significativo, es que a diferencia de lo que fue al principio en el mundo de la construcción, la mayoría de los edificios son encargados por las propias empresas, no se formaba un grupo para construir un edificio por la rentabilidad que representaba. Claro, lo que pasa es que es como que en ese momento, al comienzo del proceso del boom de la construcción, la rentabilidad que se podía conseguir era muy alta, ¿no es cierto? Y más si entraba digamos, no como empresa, sino como a alguien externo, en el cual podía evadir varias partes del proceso en todos de los costos, ¿no es cierto? Entonces se conseguía una rentabilidad muy alta. Pero con el correr de los años, los que no estaban, no tenían el expertise del tema, empezaron a ver que sus rentabilidades se les diluía y hubo muchos que tuvieron grandes pérdidas, a pesar de que en su momento largaron con una rentabilidad alta, ¿no? Entonces, en este momento, si no tienen ya bien armado un proceso constructivo y gente capaz para hacer la obra y demás, van a salir con los costos para atrás, ¿no es cierto? Entonces, ya casi como que estamos trabajando los especialistas. Algo parecido a lo que pasó con los pools de siembra y los verdaderos productores de campo, digamos. Claro. Y también En su pasa con momento el comercio, ¿no crees? Claro, Sí, entraron sí. muchos fondos especulativos que inflaron la burbuja de precios y hoy ese esquema deja de funcionar y queda la gente genuina, digamos, en la actividad. ¿Hay obras que se van a realizar en el parque, Gustavo?
Bueno, esperemos que sí. La estamos esperando con los brazos abiertos. La proyección es que sí, que al menos ya ha venido unos fondos de la Nación que van a estar destinados a lo que es perímetro, alambrado perimetral y cerco perimetral para el parque, y también se va a hacer un refuerzo de toda la iluminación, que va a venir bien porque va a ayudar a generar un lugar más seguro y a monitorear mejor todo el tema del predio. Y bueno, estamos gestionando, digamos, muy fuertemente el resto de las cosas porque le ofrecemos, digamos, al espacio de gobierno que apuesta el parque industrial, le ofrecemos garantías de que va a haber más puestos de trabajo en el corto plazo. Así que bueno, esperemos que logremos entrar en la agenda no solamente del eslogan de que la industria hace falta, sino que en cosas concretas y materializables, digamos. ¿Cuáles son los ítems que más inciden sobre el costo, o por lo menos el acomodamiento de los precios en el costo del metro cuadrado en la construcción? Hoy que estén variando, digamos, ¿no? Sí, la mano de obra incide en un 50%, ¿cierto? Y bueno, el resto de los materiales varían según el rubro, y en forma estacional. Hay muchos materiales que están asociados al dólar. Entonces, bueno, si el dólar oficial aumenta o baja, puede ser que lo afecte, ¿no es cierto? Eso les quería hacer una pregunta a los tres. El tema de el dólar oficial con el blue, sí. Esto de que el blue se aleje más o menos, ¿les incide en su actividad? A nosotros sí. ¿Sí? A nosotros es negativo. Pero es positivo. Ajá. Porque claro, cuanto más diferencia haya con el oficial en el blue, ¿no es cierto? El que está comprando ladrillo barato. Entonces ahora cuando que se aumenta, digamos que se escapa un poco en estos tiempos, se pueden conseguir otros valores, y bueno, respecto a hace 2 meses tiene una diferencia como del 15 al 20%, porque los precios de la construcción no se movieron y tienen un mayor valor respecto a la... ¿Y en el caso de la industria? Es negativo porque genera mucha distorsión, digamos, en cuanto a cuál es el valor verdadero de los productos. Pero o sea, ¿por qué si ¿por qué el blue? Porque que es un indicador, sí, pero no debería. Hablemos de artículos importados, por ejemplo, que son de proveedores para la industria. Quien hoy está importando insumos para la industria no sabe a qué precio va a reponer, porque tiene un indicador que le está indicando que hay una distorsión grande. Entonces tiene que, al no saber si puede reponer, también por las restricciones que hay a la importación, deja de saber bien a qué precio es el precio correcto de su producto, y por las dudas se cubre y le pone una edición más, que eso alimenta una espiral inflacionario que a lo mejor con un solo tipo de cambio no estaría. Hay un componente más que se agrega al precio del producto que solamente cubre los efectos de la incertidumbre y nada más. O sea que esto sería un componente, digamos, preelectoral. Y esperemos que se debería disipar después de esperemos que a futuro, digamos, los planes de largo plazo de cualquier desarrollo superen los efectos electorales, porque la verdad es que parar toda la economía durante un año especulando qué va a pasar con el próximo no le hace bien en ningún sistema. Entonces esperemos que esto sea una práctica que se vaya perdiendo en esta sociedad. Muy cortito, en el caso de ustedes, ¿también impacta el...? También comparto plenamente lo que está diciendo Gustavo, también explica la parte comercial. En nuestros rubros, digamos, hay mucha mercadería importada, o si no es mercadería totalmente importada, insumos importados, y la explicación es la misma, digamos, en nuestra escala superior, que serían nuestros proveedores, fabricantes o importadores, con esa misma metodología e idea, digamos que se cubren. El blue en realidad para nosotros representa el verdadero valor de las cosas, digamos, culturalmente está regido así. Y más que el especulativo no debería ser. Tenés razón que no debería ser, pero es lo que usualmente se usa, valga la redundancia. Entonces, cuando hay disparada del dólar, inmediatamente repercute en los precios. Y bueno, muchas gracias por haberse llegado hasta aquí. Al contrario. Se van a llevar un presente del programa, muy importante. en este caso un Malbec de Familia Morales, gentileza de Supermercado Sanz. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a marcar la pausa, ya regresamos. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Como toda la semana nos visitas hoy para hablar
de algunas características de los planes de pago de AFIP. Sí, antes que salir este amplio plan de facilidades de pago de las 120 cuotas, siempre está vigente el plan de pago, donde uno puede acogerse a 6 cuotas respecto de algunos tributos, no todos. Y nos encontramos con una característica muy particular, que obviamente se ve que el Estado Nacional se encuentra necesitado de caja, lo cual algunas resoluciones que emite el Estado en este caso a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ha limitado la forma de cancelación de las obligaciones cuando un plan de pago se encuentra caduco. ¿Qué significa esto? Que cuando uno se acoge a un plan de pago, tiene que cumplimentar ciertos requisitos, entre ellos que no debe transcurrir más de 60 días corridos y se encuentre impaga las cuotas, porque si no se produce la caducidad. Cuando se produce la caducidad, evidentemente el plan de pago pierde vigencia según la normativa, en este caso la Resolución General 3451. El organismo procede a liquidar la caducidad y le intima al contribuyente para que ingrese el saldo, lo cual es un procedimiento correcto por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Aquí sucede que en el sistema tributario argentino, cuando un contribuyente se acoge a un plan de pago, no existe lo que se denomina la novación. ¿Qué es la novación? Según el Código Civil nuevo, que entra en vigencia a partir del 1 de agosto, se encuentra definido novación en el artículo 933, que dice lo siguiente: la novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Es aquí cuando un contribuyente se acoge a un plan de pago por saldo de ocasión jurada de IVA, saldo de ocasión jurada de ganancia. La deuda es un monto global, pero no existe la novación, es decir, no nace una nueva deuda para reemplazar la deuda de los tributos, sino que la deuda es una sola, pero compuesta por distintos tributos. Cuando se produce la caducidad y el fisco liquida la deuda, no hay un monto global de deuda, sino que se liquida por cada uno de los tributos y vuelve a su estado natural. Bueno, ¿qué dice esta resolución 3451? Que una vez operada la caducidad, situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente, la cancelación del plan deberá hacerse únicamente en efectivo. Y aquí hay una violación del derecho de propiedad que realiza en este caso el Estado en contra del contribuyente o de los administrados. ¿Como consecuencia de qué? Que hay contribuyentes que tienen saldo libre de disponibilidad. ¿Qué es? Entonces, ¿qué es el saldo libre de disponibilidad? Es cuando el contribuyente tiene retenciones a favor, que no han sido utilizadas y están a favor. Entonces, en toda la historia, llámese DGI y a partir del año 97, AFIP, que ha habido caducidades del plan de pago, es decir, que le han liquidado al contribuyente la caducidad como consecuencia, que no ha cumplido con la periodicidad de las cuotas, podía utilizar saldo libre de disponibilidad para cancelar la obligación tributaria remanente de esa caducidad. Obviamente, si un contribuyente se acoge a un plan de pago, es porque no dispone de recursos para pagarlo de contado. Y es evidente que si no ha pagado las cuotas mediante sistema bancario, menos aún va a poder cancelar las cuotas con efectivo. Lo cual, nuevamente encontramos al contribuyente en una situación, en este caso de procedimiento, complicada. Porque no puede continuar con el plan de pago, no puede cancelar el saldo con saldo libre de disponibilidad si lo tiene, sino que tiene que pagarlo en efectivo o de lo contrario va a ejecución fiscal. ¿Cuál es el remedio procesal que hemos encontrado, si me permiten los colegas? En este caso nosotros, en 2 o 3 situaciones muy particulares y dado los montos y situaciones de las empresas, hemos presentado a la Justicia Federal amparos con medida cautelar de no innovar, porque justamente se está violentando el derecho de propiedad de los contribuyentes, amén de que también hay una violación del principio de legalidad, porque la compensación como modo de extinción de la obligación está prevista en la ley 1183. No hemos obtenido ningún fallo, aún dado los plazos y la feria invernal de los juzgados, pero bueno, veremos qué sucede en estos casos.
Esperemos que prime el sentido común de los jueces, ¿no? Porque hay Esperemos una que sí. legalidad total. Exactamente. Muchas gracias, Hernán. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Hernán Escudero y Asociados